Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de la lectura que espero que les haga falta y que les haga falta ese tiempo con el Señor para que nosotros podamos crecer. En Cristo Jesús nosotros ya hemos sido bendecidos, ya tenemos muchas bendiciones de parte del Señor. Primeramente la salvación y todas las añadiduras que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que te animo a que tú puedas conocer a través de la palabra lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor para que nuestro caminar en todo momento complazca al Señor. Bienvenido a este tiempo con Dios. Vamos a orar para darle gracias al Señor y comenzar nuestra lectura del día de hoy. Padre, te damos gracias por estos tiempos, gracias por estos momentos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele y nos enseñe la verdad para que caminemos en plenitud, en disfrute, completos en Cristo Jesús, porque en el Señor lo tenemos todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y el día de hoy vamos a estar leyendo el Salmo capítulo 78 del 9 al 16, Hechos capítulo 17 y vamos a terminar Primera de Reyes capítulo 16. Así que no te lo pierdas, no te desconectes, sino más bien conéctate con el Señor, conéctate con el Espíritu que Él nos quiere enseñar el día de hoy. Entonces, acompáñenme a leer el Salmo 78 a partir del versículo 9 y veamos lo que la palabra del Señor nos quiere decir hoy. Y habla y dice, la tribu de Efraín con sus diestros arqueros se puso en fuga el día de la batalla. No cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado, los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en la región de Zoán. Partió el mar en dos para que ellos lo cruzaran, mientras mantenía las aguas firmes como un muro. De día los guió con una nube y toda la noche con una columna de fuego. En esta versión dice con luz de fuego. En el desierto partió los dos, en el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber torrentes de agua. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Miren lo que dice la palabra y este salmo comienza a recordarnos todo lo que el Señor hizo por su pueblo Israel. Y una de las cosas bien marcadas en este salmo es la guía continua que el Señor les daba al pueblo de Israel. Dios no dejó solo a su pueblo, sino que Él los guiaba todos los días en el desierto para conquistar la tierra que Él les había prometido, con quién asociarse, con quién no. Dios quiere darnos esa guía continua también el día de hoy, a ti y a mí. Dios te dará toda la guía que necesites. Al seguir recapitulando la historia de Israel, el salmista se acuerda de cómo de día los guiaba con la nube, los cuidaba a través de la nube y en la noche con columnas de fuego. En otras palabras, Dios los guió todo el tiempo. Tú, en quien el Espíritu mora, no deberíamos esperar menos el día de hoy, porque si el Espíritu mora en ti y en mí, hay una guía continua donde el Espíritu nos habla, nos enseña, nos muestra para nosotros tomar decisiones conforme al corazón del Señor. Eres guiado por el Espíritu Santo, dice en Romanos 8:14. El Espíritu Santo te proveerá con toda la guía
que nosotros necesitemos. Pero necesitamos tener esa relación con el Espíritu para nosotros poder tener esa guía del Espíritu en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia que nosotros estemos viviendo. Dios nos quiere guiar y claro que sí necesitamos la guía, porque hay momentos donde uno no sabe ni qué decisión tomar o por qué está pasando esto o por qué está pasando aquello, pero cuando estamos conectados al Espíritu, el Espíritu nos va a dar la guía que necesitamos y la dirección que debemos de tomar. Dios también satisfará tu hambre espiritual. En el desierto partió, dice, en dos las rocas y les dio a beber agua al pueblo. Ellos tenían sed y el Señor proveía esa agua. O sea, que Dios ve todas nuestras necesidades y en el momento preciso Dios va a proveer para nuestras necesidades. Les dio a beber esa agua. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos, dice. Jesús te promete que por medio del Espíritu Santo, ríos de agua viva emanarán de tu interior. Así que el Espíritu Santo pueda guiarte y que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo en este día, en esta semana, en este mes, en este año, que todo lo que tú hagas sea guiado por el Espíritu Santo. Asegurémonos que es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Asegurémonos que la decisión que yo voy a tomar viene por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones, por el alma. Miren que nosotros somos tan buenos para encubrir y decir, no, esto es del Señor. Pero cuando vamos y realmente le colocamos las cosas al Señor en sus manos, nos damos cuenta y decimos, gracias Señor, porque iba a equivocarme en esta decisión, porque iba a cometer un error. Entonces debemos de asegurarnos de ser guiados todos los días por el Espíritu Santo. El Espíritu, recordemos lo que dice la palabra, el Espíritu a la verdad siempre está dispuesto, pero nuestra carne no. La carne no quiere, nuestra alma no quiere ser gobernada. Pero si tú entiendes que lo mejor es que tu alma sea gobernada por el Espíritu Santo, vas a rendirte delante del Señor. Ahora acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a leer el capítulo 17 del libro de Hechos. Y aquí Pablo está en Tesalónica. Y miren lo que dice Hechos 17. Dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutía con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. O sea, él le seguía llevando el mensaje a todas estas ciudades. Y si ustedes se dan cuenta, son los lugares donde después Pablo escribe a la iglesia de Efesios, a la iglesia de Tesalónicas, a la iglesia de Corintios. Así que son los lugares donde Pablo llevó el mensaje y la gente aprendió. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convirtieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. O sea, definitivamente esta fue una bendición que tuvo Pablo. O sea, tuvo bendiciones, aunque tuvo mucha oposición, porque él vio cómo aquellas personas que no eran parte del pueblo de Israel se convertían y creían en el Señor. Versículo 5 dice, pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron
una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, en la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Y esto era lo que estaba pasando en Tesalónica. Ahora en Berea. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se estaba anunciando. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo los llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunirán con él tan pronto les fuera posible. Después de Tesalónica, de Berea, estaban también en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Acuérdense que todos los demás pueblos tenían costumbres que iban totalmente en contra del Señor. Y por eso era necesario llevar el mensaje y que ellos reconocieran la verdad. Versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por ahí. Algunos filósofos epicureos y estoicos entablaron conversaciones con él. Unos decían que qué quería decir este charlatán. Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se los llevaron a una reunión del Areópago. Se los llevaron a esa reunión. Dice: ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas que no nos suenan extrañas? ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significa? Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. O sea que la gente seguía hablando y predicando y anunciando el evangelio que Pablo estaba llevando a todos los gentiles. Y entonces vemos aquí que lo que el Señor siempre quiere darnos es esa guía continua donde Él sea guiándonos y mostrándonos el camino de la verdad, pero también el anunciar esas buenas noticias. En el mundo
entero se necesita desesperadamente de las buenas noticias. No solo en aquel tiempo donde estaba Pablo, sino hoy, en este tiempo, más que nunca, debemos de levantarnos y hablar de esas buenas noticias que nosotros hemos recibido de parte del Señor, que tenemos un Salvador que resucitó, que tenemos un Salvador que perdonó nuestros pecados, que tenemos un Salvador que derrama su vida eterna sobre nosotros. Y esas buenas noticias las tenemos que seguir hablando con todos los que están a tu alrededor. Miren que aquí se seguía hablando, a pesar de que ya Pablo no estaba, la gente seguía hablando. Que nosotros seamos como ese tipo de gente que seguimos hablando, que seguimos insistiendo, que seguimos manifestando, que seguimos llevando las buenas nuevas, que nada nos haga cerrar nuestra boca, porque hoy más que nunca el mundo necesita ver la verdad, ver y conocer la verdad para que el Señor sea conocido en todo tiempo. La palabra evangelio significa buenas noticias, las buenas de Jesús y de su resurrección. Todo lo que necesitas está en Jesús. Todo se trata de Jesús. Nosotros somos llenos por causa del Señor. Él es el que nos llena, el que nos fortalece. Y la gente que está afuera, la gente que aún no ha conocido al Señor, necesita oír de estas buenas noticias. Porque a diario tú enciendes la tele y cuando uno pone las noticias son solo malas noticias. Pero sobre todo eso, nosotros tenemos una buena noticia. Alguien que trae vida eterna, alguien que sana nuestros corazones, alguien que trae libertad a nuestra vida, alguien que ha resucitado, alguien que te ama y ha dejado todo. Esas son las buenas noticias. Y no nos cansemos de decirlas, porque puede ser que alguien solo ha oído por oír, pero no ha entendido esa verdad que tenemos en Cristo Jesús. Cada vez que des testimonio o hables sobre tu fe, de cualquier otra manera, pregúntate, ¿son buenas noticias? Cada vez que prediquemos, tiene que ser una buena noticia. De lo contrario, no es el Evangelio. Cada vez que nosotros prediquemos, enseñemos, hablemos, que realmente de nuestra boca salga el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Esa buena noticia. Tu mensaje siempre debe ser buena noticia porque todo se trata de Jesús, de su vida, de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Dios te proveerá con las palabras apropiadas cada ocasión. Y por eso es tan bueno estos tiempos donde te expones a la palabra, donde conoces el corazón del Señor a través de la Biblia. Es importante porque entonces tú te llenas de esa palabra y en el momento preciso vas a tener la palabra precisa y va a ser mucho más fácil para el Espíritu Santo usarte porque tú estás lleno de la palabra del Señor. Tus palabras son poderosas, o sea, las palabras del Señor a través de nosotros son poderosas y cambian las vidas. Las buenas nuevas de Jesús son relevantes para todas las generaciones, para todas las culturas, para todas las situaciones de una manera dinámica. Las necesidades de la gente siempre son las mismas. El mensaje del Evangelio siempre es el mismo. O sea, no han cambiado las necesidades, son las mismas el día de hoy. Y el mensaje del Señor es el mismo, nunca ha cambiado. Siempre es el mismo mensaje y que en esta ocasión vemos que trae vida, que trae salvación, que trae perdón, que trae restauración, que trae transformación, como decía ahora en este capítulo que aquellos que trastornaron, o sea,
Algo sucede cuando hablamos la palabra del Señor. No nos cansemos de hablar del Señor. Explica qué debemos de hacer. Dios nos ha dado esas buenas noticias, entonces expliquemos esas buenas noticias, como lo hizo Pablo en las sinagogas de Tesalónica, basándose en las escrituras, les explica y las demostraba que era necesario que el Mesías, dice, padeciera y resucitara. Les enseña, este Jesús es el que les anuncio, es el Mesías. Su cuidadosa explicación del Evangelio dio como resultado que algunas personas se convirtieran. O sea, es tan importante que nosotros verdaderamente conozcamos esta buena noticia para que nuestro mensaje sea sencillo, pero muy, muy efectivo, ¿verdad? Para que la gente pueda creer en el Señor. El hecho de que tu mensaje venga de Dios no impide que recibas críticas sin fundamento, ¿verdad? El éxito de Pablo acarrea celos. Curiosamente percibieron que Pablo ya tenía un impacto global, o sea, ya habían oído de él. Dice en el versículo 6, este versículo que les decía, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. O sea, tenían miedo porque todo aquello que habían fundamentado en mentiras se estaba cayendo, porque la verdad se estaba conociendo. Entonces, nosotros recibimos esas buenas noticias de parte de Dios y debemos estudiarlas para poder explicar esas buenas noticias. Estudia esas buenas noticias. Dios dio a Pablo y a Silas la palabra justa para los bereanos, los cuales respondieron bien a lo que escucharon, recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba. O sea, no les daban, como nosotros decimos aquí en Guatemala, el dicho, no les daban atol con el dedo, sino que ellos escuchaban, pero después iban y verificaban que lo que estaban anunciando Pablo era cierto, era veraz. Una vez más, el mensaje tuvo su fruto y muchos creyeron. Así que no debemos de parar de aprender del Señor, porque el Señor quiere usar nuestras vidas. El Señor no nos llevó a la iglesia como cosas decorativas, como objetos decorativas, sino Dios quiere usar nuestras vidas. Pero debemos de estudiar, debemos de conocer aquella verdad que se nos ha sido revelada para que nosotros podamos también con, con veracidad poder hablar del evangelio, de esas buenas noticias. Debemos de razonar las buenas noticias. Pablo sigue hasta Atenas, los atenienses se pasan el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. O sea, les interesaba más lo que era nuevo que lo que era verdad. O sea, estaban buscando esas cosas novedosas, pero no la verdad. Entonces, ojo con esto, porque a veces queremos oír aquel predicador, aquel profeta que viene, pero en realidad lo que más nos debe interesar es la verdad, que la verdad nosotros la conozcamos. Una vez más, Dios proveyó a Pablo con un mensaje adecuado para los atenienses, ¿verdad? Dice en el versículo 17, dice, discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaban en la plaza con los que se encontraban por ahí. Aquellos eran dos audiencias completamente diferentes, ¿verdad? Hablar a la primera de las audiencias habría sido como predicar en la iglesia. Hablar en una plaza de mercado habría sido más como hablar en el trabajo. Pero en esencia, el mensaje de Pablo parece que fuese exactamente el mismo. No cambia
porque aquellos están en la iglesia y aquellos fuera. No cambia el mensaje. El mensaje es el mismo. Les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Que el Señor pueda traer esa sabiduría a nuestras vidas para poder explicar, para poder hablar, para poder anunciar las buenas nuevas. No hay excusa porque Dios se da a revelar a nuestras vidas. Y si tú conoces a Dios, tú conoces a Jesús, tienes esa relación con el Señor, te aseguro que vas a poder anunciar las buenas nuevas del Señor, el Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Primera de Reyes, vamos ahora a leer Primera de Reyes capítulo 16, 17 y 18. Y aquí viene el reto de todos los días, el reto de poder leer aún el Antiguo Testamento. Cuesta un poco, sí, pero por eso el Espíritu Santo en medio de nosotros para revelarnos a Cristo Jesús en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Aquí hablaremos de Ela, rey de Israel. En el año, estamos aquí hablando de Primera de Reyes capítulo 16 a partir del versículo 8 dice, en el año 26 de Asa, rey de Judá, Ela, hijo de Baasa, ascendió al trono de Israel y reinó 2 años en Tirsa. Pero conspiró contra él Zimri, uno de sus funcionarios que tenía el mando de la mitad de sus carros de combate. Estaba Ela en Tirsa, emborrachándose en la casa de Arsa, administrador de su palacio, y en ese momento irrumpió Zimri y lo hirió de muerte, y lo suplantó en el trono. Era el año 27 de Asa, rey de Judá. Que el Señor nos encuentre haciendo lo que nos ha pedido que hagamos. Versículo 11 dice, tan pronto como Zimri usurpó el trono, eliminó a toda la familia de Baasa, exterminó hasta el último varón fuera pariente o amigo de Baasa. Así aniquiló toda la familia de Baasa conforme a la palabra que el Señor había anunciado contra Baasa por medio del profeta Jehú. Entonces sucedió a la raíz de todos los pecados que Baasa y su hijo Ela cometieron e hicieron cometer a los israelitas, provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Ela y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. O sea, cuán importante. Miren que se me viene y decía, aquel que haga tropezar uno de estos pequeñitos. Y aquí, ¿verdad? Le fuera mejor atarse una piedra y tirarse de un puente. ¿Por qué? Porque aquel que es tropiezo para que aquellos sigan el camino, conozcan al Señor, ay Dios mío, se está metiendo con el Señor muy fuerte. Entonces debemos de tener cuidado. O sea, todas las autoridades en cierta parte influyen. Por eso el Señor manda que oremos por nuestras autoridades. Fluyen, ¿verdad? Sí, influyen en el hecho de que ellos ponen, quitan, dan leyes, quitan leyes. Y entonces ahí es donde debemos de orar para que el Señor traiga esa sabiduría a las autoridades. Ahora, Zimri, rey de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, mientras el ejército estaba acampando contra la ciudad filistea de Gibetón, Zimri reinó en Tirsa 7 días. El mismo día en que las tropas oyeron decir que Zimri había conspirado contra el rey y lo había asesinado, así allí mismo en el campamento todo Israel proclamó como rey de Israel a Omri, el jefe del ejército.
Entonces Omri y todos los israelitas que estaban con él se retiraron de Gibetón y sitiaron a Tirsa. Cuando Zimri vio que la ciudad estaba a punto de caer, se metió en la torre del palacio real y le prendió fuego. Así murió por los pecados que había cometido, pues hizo lo que ofende al Señor. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam y persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri, incluso lo que atañe a su rebelión, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahora quedó en lugar de Zimri Omri, rey de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos fracciones. La mitad respaldaba como rey a Tibni, hijo de Ginat, y la otra a Omri. Pero los partidarios de Omri derrotaron a los de Tibni, el cual murió en la contienda. Así fue como Omri ascendió al trono. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri ascendió al trono de Israel y reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsa. A un cierto Semer le compró el cerro de Samaria por 76 kilos de plata y ahí construyó una ciudad en honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro, la llamó Samaria. Pero Omri hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo prescindieron. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, persistió en el pecado con que éste hizo pecar a Israel y provocó con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reino de Omri, incluso lo que atañe a las promesas que realizó, están escritos en los libros de crónica de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Samaria y su hijo Acab lo sucedió en el trono. Vemos que aquí que todos los reyes que mencionamos aquí no hacen lo que a Dios le agrada. O sea, todos los reyes humanos quieren hacer su voluntad, más poder, ¿verdad? Entonces terminan haciendo todo en contra del Señor. Ahora aquí, Acab, rey de Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo prescindieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le predicieron. En tiempos de Acab, Giel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, un hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de José, hijo de Nun. Capítulo 17 de Primera de Reyes. Elías es alimentado por los cuervos. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene.
Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebían agua del arroyo. O sea, imagínense todo. Porque Acab, ¿verdad? O sea, em, eh, estaba, o sea, hacía lo malo en contra del Señor. Todo iba en contra del Señor y levantó ídolos y todo, ¿verdad? Ahora dice, versículo 17, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta, perdón, de Sidón y permanece ahí a una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan, tan cierto como vive el Señor tu Dios. Respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa para hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Entonces dijo, no temas, le dijo Elías, vuélvete a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un pedacito con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor haga llover sobre esta tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Veniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías, y arrebatándosele del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, le hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Y el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó a su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, perdóneme, ahora sé que eres hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Y llegamos a Primera de Reyes capítulo 18. Acuérdense que ahí estaban los profetas de Acab contra el profeta de Dios. Por eso es que el Señor le dice, salte de la tierra, ¿verdad? Y en todo ese tiempo no cayó lluvia ni nada, porque el profeta de Dios había hablado.
Entonces, primera de Reyes, capítulo 18. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías. 3 años, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre, por lo tanto Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y beber. Y Acab instruyó a Abdías: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos a los camellos y a las mulas y no perdamos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iba a recorrer. Acab se fue en una dirección y Abdías en otra. Abdías iba por el camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó: mi señor Elías, ¿de veras es usted? Sí, soy yo, le respondió. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. ¿Qué mal ha hecho este servidor suyo? Preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab y él me mate. Tan cierto como vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino a donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Y a quienes afirmaban que usted no estaba ahí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, que se ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo acá que usted está aquí y luego él no lo encuentra, ¿me matará? Tenga usted en cuenta que yo, su siervo, he sido fiel al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y de beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga a usted que usted está aquí, de seguro que me matará. Elías le respondió: tan cierto como vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Así que aquí terminamos de leer Primera de Reyes, capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18, donde está reinando, termina reinando Acab, pero a la par de él la esposa Jezabel, donde estaba matando a todos los profetas del Señor, y por eso el Señor le dice a Elías que se vaya al arroyo para que allí no lo encuentre el rey Acab. Y aquí vemos que Dios también tiene para darnos esas añadiduras que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás estará añadido, ¿verdad? Todas las añadiduras que nosotros, toda necesidad que nosotros tenemos, el Señor proveerá. Y Jesús nos enseña a orar: danos hoy nuestro pan de cada día. Busca a Dios para que provea, o para que busca a Dios estando seguro que Dios proveerá y quedará conforme a la necesidad que tienes, porque Dios es un buen Padre, ¿verdad? Dios
cuida de sus hijos. Entonces, en el Nuevo Testamento nos cuenta que Elías era un hombre con debilidades, como las nuestras. Aún así, con el fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio y volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Entonces, la oración de Elías trajo problemas al mismo Elías, pero Dios estaba con él. Dios proveyó todas lo que él necesitaba para vivir y para soportar en ese tiempo que el rey Acab lo buscaba. Así que aquí terminamos nuestra lectura del día de hoy. Y podemos entender que Dios siempre quiere que ya nosotros hemos sido bendecidos de parte del Señor. Ya nosotros somos bendecidos. O sea, nosotros caminamos en bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos da su guianza continua todos los días, todos los días, todos los días, porque Dios ya nos ha bendecido con buenas noticias, las cuales nosotros tenemos que hablar, las cuales nosotros tenemos que hablar a otros para que otros crean, para que otros reciban, pero no solo hablarlas por hablar, sino estudiar, conocer esas buenas noticias que nosotros hemos recibido de parte del Señor, que hablan acerca de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y ahora aquí en Primera de Reyes, el Señor nos afirma que Él cuida de nosotros integralmente, cuerpo, alma y espíritu. Él provee lo que nosotros necesitamos día a día, lo que nosotros necesitamos diariamente, Dios lo provee. Pero seamos nosotros fieles al Señor, seamos nosotros fieles al Padre para que el Señor sea guardándonos y cubriéndonos en todo momento. Así que yo espero que tú tomes un tiempo para orar, para meditar esta palabra y que nosotros seamos parte de aquellos que llevamos las buenas noticias, de aquellos que contamos solo buenas noticias de todo lo que el Señor ha hecho, sigue haciendo y hará en nuestra vida, por medio de nuestra vida. Y así que sigue hablando, afirma tu fe en el Señor, conociendo lo que tú ya tienes, conociendo esas buenas noticias que ya tú tienes. Así que Dios les bendiga. Tómate un tiempo para orar y darle gracias al Señor porque somos parte de aquellos que estamos conociendo la buena noticia, la vida, la muerte y resurrección de Cristo para hablarle a otros. Dios te bendiga.